Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Libres Libros y este es un capítulo más. En esta ocasión presentaremos una novela norteamericana del siglo XX que la verdad es fascinante. Creo que yo la catalogaría como una novela que te muestra el ecosistema, ¿no? O sea, a lo largo de contarte una historia te va mostrando las formas, las relaciones, los rencores, las estructuras sociales de una sociedad, en este caso del sur de Estados Unidos, un pequeño pueblo en Alabama, que es donde se desarrolla la historia y nos va mostrando cómo piensan los distintos sectores de esta sociedad, cómo son sus infancias, cómo es su escuela, cómo es su justicia, y cómo se respira, porque me parece que ese es el gran tema, cómo se respira hipocresía, racismo, esta religiosidad cristiana, ¿no? Que habla de Dios, que habla de los pobres, pero al mismo tiempo sustenta un montón de relaciones racistas y de explicaciones sobre este racismo, ¿no? Creo que hay personajes muy importantes, ¿no? Muy entrañables, porque al mismo tiempo, digamos, que es la historia de un juicio, ¿no? Tiene mucho esto de estas películas norteamericanas, ¿no? Del juicio, ¿no? Sí. Y de... La imagen del jurado ahí, ¿no? Del jurado, ¿no? Las ideas del sistema judicial norteamericano como una de las grandes conquistas de la democracia norteamericana. Entonces tiene, por un momento, esa parte de novela sobre un juicio, ¿no? Y con esos brillos, con esas emociones que te da cuando hablan los abogados, cuando habla el fiscal, lo que se siente en el público, lo que pasa en el jurado, y al mismo tiempo también tiene una parte infantil, ¿no? De niños que están creciendo. La inocencia, ¿no? Y están perdiendo la inocencia, me parece. Están comprendiendo cómo es la sociedad que les ha tocado vivir. Y entonces también es como este paso de niños a adultos, a jóvenes, ¿no? A una mayor conciencia. Y al mismo tiempo me parece que la figura clave es Atticus, ¿no? Que es el padre de estos niños, que es viudo, que me parece que eso tiene mucho también o tiene centralidad en la novela, porque es un padre que presente, es un... Preocupado también, ¿no? Como... Preocupado, es un hombre progresista, ¿no? Es un hombre que empieza a desnudar como las relaciones, la ideología y las relaciones racistas y de poder que se dan en su sociedad, y intentándosela explicar a los niños, ¿no? Y siempre tomando una postura, yo no diría, o sea, no me gustaría como que se creyera que es una postura como militante. Yo pienso que eso sobre todo es la decencia. O sea, es un hombre decente en una sociedad indecente. Que trata de ser congruente con su Exactamente, ¿no? Y y en esa decencia pues asume riesgos, asume compromisos, y me parece que es una visión interesantísima, muy rica sobre la paternidad, sobre el respeto a los niños, sobre el no traicionarte. La congruencia, diría que el padrino, ¿no? Es una palabra clave, me parece, de la novela. Y una paternidad democrática, ¿no? Sí. Que no está exenta de errores, pero... Pero no es la clásica mano dura. Ajá. ¿no? Ni la condescendencia así de, no, es que tú como estás pequeño no vas a entender. Respeta a sus hijos, ¿no? Este personaje respeta mucho a sus hijos. Exactamente, eso sería el respeto. Y les da su lugar. Hijos, ¿no? Entonces... Y yo pienso que es también un padre, Atticus, que piensa lo que le dice a sus hijos, ¿no? Que busca enseñarlos sin que les diga qué creer, qué hacer. Busca como guiarlos, ¿no? Entonces a mí, la verdad me encantó eso, o sea, es emotiva esa parte, ¿no? Y al mismo tiempo una gran historia sobre injusticia racial, sobre esta opresión que sufren los negros norteamericanos en estos estados que perdieron la guerra de secesión.
pero perdieron la guerra, pero lograron instaurar un sistema de dominio político, económico, legal, y que ahí lo vemos muy claramente, ¿no? Y obviamente creo que hace ondas al presente, ¿no? O sea, uno piensa que en estos grupos racistas, pues piensa en Trump, en los trumpistas, ¿no? En lo que está viviendo en Norteamérica, en esa hipocresía, en estos discursos autoritarios que están presentes, y creo que Matar al Ruiseñor está tristemente pues actualizada, ¿no? Es muy actual para lo que estamos viendo hoy, y entonces me parece que es un muy buen libro que vale muchísimo la pena leer. Y sin más, pues le damos la palabra ya los conocen, Antonio, a Paco, como digo siempre en los videos, a estos señores conocedores. Pues sí, a mí la verdad me gustó mucho la novela, agradezco la oportunidad de haberla leído, para mí sí fue una grata sorpresa. La novela me gustó, la historia, porque como bien dijiste, es una historia muy interesante, intensa, narrada desde la visión de una niña, porque es la hija de este abogado la que nos va platicando, nos va narrando. Ella es la que lleva la voz principal. Obviamente tiene a su hermano mayor, que es su compañero de juegos, que es su confidente, que es su ejemplo, pero ella es la que va, con esta visión de una niña de 8 o 9 años, va desmenuzando, va entendiendo el mundo. Y bueno, como decías, este ejemplo de paternidad en una sociedad gringa de los años 30, ¿no? Todavía con una sociedad muy conservadora. De hecho, esta parte, por ejemplo, en la novela, cuando llega su hermana de este abogado, a la tía Alexandra, para pues cuidar a los niños, acompañarlos, por la falta de esta imagen materna. Nefasta la tía Alejandra. Pero que, por ejemplo, había sustituido un poco con la señora que les ayudaba en casa, Calpurnia Belinda, que también es un personaje que se vuelve entrañable, ¿no? Y el trato que tiene el papá con ella, los hijos, que la ven como parte de la familia, no la ven como digamos, la señora que hace la limpieza o que les cocina únicamente. Y sin la hipocresía de los que dicen es parte de la familia, pero sí, claro, o sea, es auténtico. Pero no come la familia, ¿no? No se sienta en la mesa. No se siente, es auténtico ese cariño. Sí, hay un respeto. Y como bien dijiste, o sea, es por el ejemplo que pone este personaje, el padre, a sus hijos, es lo que lleva, digamos, esta relación, ¿no? con la señora, con Calpurnia, porque es el ejemplo que él les da cuando la tía llega y quiere como desplazarla, porque aparte ella es negra, no es de, digamos, es de color. Ella vive en un barrio diferente, en el barrio negro. Pero que ha seguido a la familia, ¿no? Porque desde chica su familia han sido trabajadores de la familia de los Finch. De los Finch. Pero hay un cariño, por eso hay un cariño auténtico de ella hacia los niños con los que ha crecido, los ha visto crecer. Esta escena maravillosa cuando se los lleva a su iglesia, y los niños pueden ver, ¿no? este ritual desde otra perspectiva, desde la religiosidad de los negros. En una época, si bien, como dice aquí el padrino, lamentablemente es actual el tema por lo del racismo, en pleno 2025, pues cuando uno se imagina este escenario en los años 30, pues obviamente la carga de racismo es mayor que la que hoy tenemos. O sea, ya en los años 60, el movimiento civil, ¿no? que se da en Estados Unidos, que obviamente logró avances democráticos, logró ahí ciertos espacios para la comunidad afrodescendiente, pero esta historia es anterior a todo ello, ¿no? Entonces, el peso mismo de que el padre defienda a un hombre de color y que marca a sus hijos con ese hecho, y con la decencia que lo lleva a cabo, porque como dices, es algo que él tiene que hacer. Finalmente, ni siquiera es culpable el muchacho de color, lo acusan de un intento de violación, que obviamente es la palabra de un blanco contra la de un negro, y tiene todas las de perder, pero en ese ejercicio de dignidad que hace el papá es fantástico, porque en el juicio él les demuestra a sus hijos lo humano que es, vaya, ¿no? Sin mostrar esta parte que dices de la ideología política, que me parece que no es necesario ahí, pero es una historia muy, muy sobrecogedora, muy humana. A mí me gustó mucho esa parte de la historia. Y me agradó estos personajes también que están ahí alrededor, el vecino Radley me parece, que es medio extraño, ¿no? Pero que al final termina ayudando. Eso tiene mucho... Pero además los niños siempre le tenían como cierto temor,
porque se contaba, pero lo respetaban hasta cierto punto a este vecino, ¿no? Los intercambios que tenía. Los intercambios que tenía con ellos, y al final les ayuda cuando, pues, en el peor momento. En el peor momento se comportó a la altura, digamos, ¿no? De un personaje que quizá en la trama no lo esperas. Y cuando uno llega a pensar que él va a cometer algo, ¿no? Llega un momento en la lectura que dices, ¿qué va a hacer este? Cuando van regresando justo de la escuela, dice, algo va a pasar ahí, y yo pensaba honestamente que iba a ser él. No imaginaba que era el otro sujeto, ¿no? El que acusó al negro, y bueno, que es parte de la historia, pero sí es un personaje también, esos personajes que están alrededor, el vecinito que es amigo de ellos, que llega cada verano, ¿no? También Dil, me parece que se llama el niño. Que dicen que ese Dil es Truman Capote. Órale. Ajá. No sabía eso. El personaje está basado en este autor. Órale, no había escuchado este detalle. Pero esos personajes también, ¿no? Le dan a la novela una consistencia muy, muy interesante, y yo la disfruté muchísimo. O sea, más allá digamos, del tema, que reitero, con esto termino esta primera intervención, el tema es duro, la cuestión del racismo, sí es fuerte, pero es una gran historia, ¿no? Contada de una manera, me parece, magistral. Sí. Y otra vez, como en otros cuentos o novelas que hemos repasado acá, pues desde la visión de un niño, ¿no? Que eso es quizá la parte maravillosa, porque van descubriendo el mundo y se van formando un carácter con el ejemplo, el padre, de una manera fantástica, ¿no? En ese juicio. Sí, yo, la verdad es que es un libro que tenía ganas de leer, tenía años que lo tenía ahí en la reserva, pues de hecho ya lo tenía aquí cargado, pero cuando lo empecé a leer esa versión no me gustó, entonces tuve que buscar otra, encontré la de Akal y está súper buena, pero en general, digo, el texto me parece maravilloso, es complicada la forma en la que se construye la historia, ¿no? Yo no sé, digo, ahí estamos teniendo ese debate. Yo francamente, a lo mejor son prejuicios de uno, ¿no? Pero yo no me imagino a algún estadounidense promedio comprendiendo verdaderamente la magnitud de este texto, porque además, como de los grandes clásicos gringos y de los que siempre se hablan, ¿no? O sea, siempre hay la referencia a matar a un ruiseñor, aunque sea para el chiste fácil. Pero pues me pareció a mí una novela bastante compleja, o sea, como la forma en la que te va de repente los silencios, ¿no? Las cosas que no se dicen en el texto, ¿no? Cuando están las señoras hablando y que dicen, ¿qué estás queriendo decir con eso, no? Y estas cosas que no sé, o sea, digo, aparte está construido desde la óptica de una niña que también, o sea, te lo está narrando como es, no está ella haciendo ningún juicio de qué es lo que están diciendo, como para que tú seas el que llegue a la conclusión de cuáles son las discusiones, qué son esos silencios, qué es eso que no se dice. Pero que importa, ¿no? Ajá, pero que son muy importantes. Me gusta, o sea, la primera parte de cómo se construye, siento que tú no sabes por dónde va la historia, ¿no? O sea, son varias historias en una. Exacto. Y la primera historia, tú podrías decir que bien podría ser un clásico infantil, a lo mejor a diferencia de Atticus, yo sí estoy siendo condescendiente. Porque no sé, digo, definitivamente creo que los niños son quienes más ávidos de conocimiento y de pensamiento están, ¿no? Es cuando estás en un proceso donde todo es, donde estás desarrollando tu ingenio, ¿no? No sé qué tan infantil sea una novela como esta. Yo creo que para un adolescente es una muy buena opción. Es un clásico, incluso ¿no? Para un niño, digo, es un libro denso. No es un libro pequeño, ¿no? Pero creo que creo que está muy bien enfocado hacia la gente joven, ¿no? Bueno, hacia todos, pero me parece que para la gente joven es un libro excepcional. Me gusta la forma en la que te van hablando de los procesos educativos, ¿no? De esta maestra que llega nueva y que trae el método de John Dewey, que dices, órale, pero... Sí. Pero la maestra lo mismo les da sus madrazos a los chiquillos, ¿no? Y órale, pues qué onda con el método de John Dewey, que no iba por ahí, digo. Claro. O sea, digo, entiendo que... Y se entiende la novela, ¿no? Que la maestra como que intenta, pero no acaba de... Y son esos choques, es súper buena la construcción, o sea, cómo te dice, ¿no? Y la maestra viene de, no me acuerdo qué condado,
Y esos de ese condado no quisieron entrar a la guerra civil, rompieron con la confederación, o sea, como esos son los chaqueteros, ¿no? Entonces, por eso ella es como es, ¿no? O sea, ya ahí está, bien, como bien dice Aldo, ¿no? Estos choques entre la tradición, la modernidad, que finalmente están forjando a Estados Unidos en su época más grande, ¿no? Claro, o sea, si de épocas gloriosas se tratara, pues son esas épocas de la posguerra, de este gran estado de bienestar. Digo, ahí lo vemos al estado de bienestar, ¿no? Este personaje que acusa a Tom Robinson, pues es alguien que va y firma, ¿no? Para que le den la beneficencia. Pero todavía como en época de la depresión, ¿no? O sea, sí, esta novela es de los 30, ¿no? Esta novela es de la depresión. Y eso está bien interesante, o sea, es muy actual en ese sentido, porque Atticus es un intelectual, ¿no? Es un personaje que además, digo, a diferencia de aquí en nuestra realidad nacional, donde pues los abogados no son como los personajes más respetados, en Estados Unidos es un abogado y un médico son los niveles, ¿no? Y este cuate que vive en un pueblo esencialmente rural, agrario, con personas que tienen muy bajos niveles educativos, y él es abogado, ¿no? O sea, es otro nivel. Sin embargo, hay cierto grado de igualdad, ¿no? O sea, claro, él es abogado, pero esto no lo pone en un plano distinto a sus vecinos. Claro que los otros yo creo que sí lo ven. O sea, si lo pensamos en los términos actuales, ¿no? Y este tema de la meritocracia, este gran conflicto con la meritocracia, pues seguramente que el Atticus no les agrada mucho. Digo, se manifiestan muchos elementos. Sin embargo, están en un momento en el que el Estado gringo te dice, hay que reconocer ese trabajo, hay que reconocer ese esfuerzo, ese mérito, ¿no? Entonces lo respetan por ser el abogado, y él los respeta por ser sus vecinos, y no le importa que le paguen con gallinas o con, ¿no? Estas muestras de cariño que le dejan los compañeros de Tom al abogado, ¿no? Que van y le dejan comida y que les dicen, nomás diles que ya no dejen más porque pues, se me va a echar a perder, ¿no? Lo aprecio mucho, pero pues ya... Suficiente. Una gran historia, ¿no? Y bueno, comentando esto, pues justamente yo había escuchado el chisme de que Harper Lee solo escribió esta novela, es su única novela, ¿no? Sí, es lo que... Sí, es cierto, sí. Y buscando información... De hecho, ni hemos dicho que de la autora, ella tiene menos de 10 años que dejó este plano existencial, o sea, estuvo viva hasta hace relativamente muy poco tiempo. Verdaderamente. Y bueno, existe este gran chisme, muy machista además, de que Harper Lee no escribió Matar a un ruiseñor, que se lo escribió Truman Capote. Y ella lo firma nada más. Ajá, eso decía. Que bueno, me puse a ver videos y dicen pues, que no tiene ningún sentido, y todo lo contrario, en realidad Truman Capote le dejó incluso de hablar a Harper Lee porque ella tuvo éxito antes que él. Digo, A Sangre Fría también es una gran novela, historia, ¿no? Como es reportaje, entre novela y reportaje. Pero primero tuvo éxito Harper Lee que Truman Capote, ¿no? Entonces Truman Capote se pone hasta celoso de ella y se distancian. Ahora, y Harper Lee, digo, el otro día estaba escuchando algo de esta señora que escribió Harry Potter. Y cómo está, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero tiene muchas opiniones en contra porque la señora tiene posturas que yo creo que sí, no se puede calificar de otra forma más que de odio, ¿no? Es una señora transfóbica. Y bueno, el caso es que pues, hay todo un debate así como de, pues entonces no leas a Harry Potter porque no compres las novelas porque le estás dando dinero a esta señora que patrocina grupos transfóbicos. Y bueno, a lo que voy con esto es que Harper Lee solo dio una entrevista, creo, en toda su vida. Órale. Ella se recluyó, o sea, ella dijo, yo quiero escribir, me gusta escribir, en algún momento decide escribir esta novela, pero ella no quería ser una celebridad, ¿no? O sea, que se me hace una postura muy interesante, ¿no? Porque muy Atticus, ¿no? Bien, sí, bien podríamos decirle a la señora de Harry Potter, ¿sabe qué? Usted dedíquese a escribir y cállese la boca, ¿no? Mejor no hable. Bueno, ella era así, ella dijo, yo no quiero que me vengan a entrevistar, no quiero que me vengan a molestar, déjenme en paz. O sea, imagínense ustedes, esta novela salió en 1960, me parece, y ella pasó prácticamente otros 60 años de su vida
con la fama de haber escrito este gran clásico americano, Ya no hizo pero nada más, evitando, no, escribió otra historia, pero creo que incluso la dejó inconclusa. La han publicado, es póstuma, pero creo que sí. Esas cuestiones póstumas nunca... Sí, siempre hay un dejo de leerlo. Pero ella no quería ser una celebridad. Y por eso se mantiene ese chisme, ¿no? De que como no escribió algo más después, sí, por eso se sostiene que solamente... leña, ¿no? Sí. Órale, que no me sabía ese chisme, está bueno, está bueno. Sí, pero una gran novela, o sea, definitivamente creo que hay que leerla, o sea, también creo que vale la pena verla a la luz de nuestra actualidad. Y maravilloso, o sea, siento que es de esos libros que en unos años vas a decir, como qué sabroso fue leer Matar a un ruiseñor. Sí, fue una experiencia muy grande. Yo creo que con lo que dijo Paco, ¿no? De la juventud, yo cuando la terminé de leer pensé en mi hija Jimena y dije, se la voy a comprar en físico, ¿no? Para que la tenga. Pero también cuando se es padre, como es mi caso, también te pone a reflexionar, ¿no? Sí. De la calidad de viejo, de don, ¿no? De jefe, como decimos aquí en México, ¿no? De Atticus, y de lo complejo y de los errores que hay, pero que uno intenta hacerlo correcto. Pienso que hay un hacerlo correcto detrás de todo eso, ¿no? Un compromiso. Un compromiso con hacerlo correcto. Hacer el bien, ¿no? Hacer lo que tiene que ver. Con la vergüenza, porque él dice, yo no podría verlos a ustedes. Exactamente, ¿no? Y a su hijo le dice, tú mantén la cabeza en alto y pasa, y te van a ignorar. Pero además confía en tus vecinos, aunque no estés de acuerdo, reconoce que ellos son tus vecinos, creo que ese es el gran discurso de la tolerancia gringa y de la hegemonía gringa, ¿no? No estamos de acuerdo, pero podemos vivir vivir en comunidad, ¿no? Y porque creo que en el fondo eres una buena persona, que eso es lo que tiene Atticus. Y lo tiene mucho, y es ese tal vez el lema en este simbolismo del vecino raro que no ha salido en años a la luz, que los niños inventan mil cosas y al final es un personaje importante. O el blanco, ¿no? Que vive alejado, que tiene una novia, una esposa de color, una compañera de color. Claro. Y lo ven súper mal, pero es el tipo más decente del barrio, ¿no? Porque... Que toma Coca-Cola, piensa que está tomando whisky. Ajá. ¿No? Los niños descubren que es coca. Ajá. Esa conversación es fantástica, muy buena esa conversación con los niños, que parte del invitado de los niños, sintiéndose mal, que en el juicio vomita, ¿no? O se siente con náuseas de lo que está viendo. Cuando declara culpable. Y hay ahí una expresión que dice: sentir asco es lo natural, ¿no? Sí. Pero en este pueblo, con el paso del tiempo, se te quita el asco, ¿no? Que ahí el abogado, el fiscal le dice muchacho, ¿no? En la traducción le ponen como muchacho, en inglés le dice boy, que eso es muy fuerte. O sea, cuando un blanco se refiere a un afroamericano como boy, es súper racista. Pero es es la historia del racismo, ¿no? O sea, Malcolm X también menciona eso, ¿no? Y hay toda esta teoría de que el rap también era como cómo aguantar tanta injuria cotidiana, pues enseñándote a que te insulten y tú mantengas la calma. Diría Flavor Flav. Entonces tiene muchos simbolismos muy bellos y digamos, no es nada más Atticus, ¿no? Está el juez que un hombre también recto, por algo lo eligió, ¿no? Está el del periódico también en algún momento lo defiende, en la comunidad negra también hay como estas expresiones de gente. El reverendo, ¿no? El reverendo. No recuerdo su nombre, pero también, ¿no? Que la película no he visto la película completa, pero en la película es una escena muy fuerte cuando el reverendo le dice a la niña, párate porque tu papá va a salir, ¿no? Le muestran el respeto. Eso, y sobre ganarse el respeto, ¿no? Entonces me parece que vale mucho la pena, o sea, es como las grandes novelas, es una historia, es la representación de una sociedad, los valores humanos, las dudas humanas, ¿no? Y sí, pues es sobre eso que es la humanidad, ¿no?
y que es, o sea, perdón, pero termina. Sí, no, dale. O sea, que creo que en el fondo es esa la... A mí me gustó mucho ese mensaje de la novela, de lo humano, padrino, ¿no? Porque finalmente uno no piensa probablemente en una cuestión política, de ideología, cuando lees esta novela, pero te deja un gran sabor de boca de esta cuestión de hacer el bien, de ser una persona que haga lo correcto. O sea, el juicio, a mí me parece fenomenal la escena del juicio, cómo este abogado va desmenuzando y va destruyendo la mentira que está montada para acusar a Robinson, que la lleva a las de perder completamente, mentira, ¿no? La va desmenuzando, y además que ya lleva las de perder este personaje negro porque lo está acusando un blanco, y desde ahí pues ya, pero con este ejercicio de, yo pensaba mucho, me acordaba mucho de la dignidad zapatista, este ejercicio de este abogado que sabe que lo van a culpar a Robinson, que lo van a condenar, y sin embargo tener esa dignidad de levantarse y desmenuzar la verdad y demostrarles que están equivocados, aún sabiendo que van a condenarlos. Es un ejemplo que es de esas novelas que estás leyendo esa parte y te emocionas, ¿no? Sí. De verdad, porque al final es como reconfortante que en un mundo tan violento, tan desigual, tan pinche, haya gente buena, ¿no? O sea, finalmente hay gente buena. Sí. Incluso pero bueno, él dice todos son buenos. Sí. Hasta los jurados son buenos, ¿no? Son buenos, no ven a la cara al que van a sentenciar, pero sí. Pero saben que están cometiendo una injusticia. Y pensando en una sociedad como sociedad gringa, ¿no? Que pues tiene muchas cuestiones que se han caricaturizado, quizá ellos también han ayudado mucho a esta visión que se tiene de la sociedad gringa, afuera, digamos, pero cuando uno lee una autora y que te muestra esta historia, pues una también aprende a conocer, como dijo la compañera la vez pasada, Mariana Botello, me gustó mucho la expresión que utilizó cuando nos acompañó, diciendo que a partir de la literatura tú puedes vivir otras vidas y entender otros elementos. Y entonces así, con Matar a un ruiseñor me pasó esto, pensando en la sociedad estadounidense, ¿no? De esa época. Sí, muy interesante, una gran novela. Y además, aunque es densa, se lee muy... Yo siento que te vas muy rápido. Es esas novelas que comienzas y si te atrapan. Y no paras. No como otras. No como otras gringas. Y tal vez para cerrar esta reflexión, que espero les guste mucho, la verdad. Ojalá. Hablar del título, ¿no? Matar a un ruiseñor tiene ahí una connotación religiosa bien bonita. Que tiene que ver sobre no hacer más allá de lo debido, ¿no? Sobre amar al mundo y respetar esa naturaleza, ¿no? de la bondad. Nos vemos en la siguiente. Síganos, denle like y compartan a esas personas que creen que les puede interesar. Y ya, nos vemos. Saludos.